Buenas noches, tutor y compañeros. Vamos a realizar una exposición en el área de macroeconomía, la materia de macroeconomía, correspondiente a la primera entrega. Mi nombre es Héctor Aponte, estudiante de Administración de Empresas de la ciudad de Bogotá. Siga, compañero Esteban. Docente, buenas noches. Soy Esteban Bayer, de la ciudad de Pereira, residente en Bogotá, estudiante de quinto semestre de Administración Pública. Diga, compañera Catalina. Buenas noches para todos. Mi nombre es Catalina Bayona y resido en la ciudad de Bogotá, estudiante de Administración de Empresas. Le cedo la palabra a mi compañera Mayra. Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Jaraba Benavides, soy estudiante de Administración de Empresas y pertenezco al grupo B16. Sigue mi compañera Dayana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dayana Pérez Barraza. Actualmente vivo en Barranquilla, curso tercer semestre de Gestión Bancaria y Entidades Financieras, y es un gusto trabajar con ustedes, compañeros. Gracias, compañeros, por la presentación. A continuación, vamos a hacer una exposición del trabajo realizado. Inicialmente, en nuestro trabajo, pues tenemos el contenido que incluye el acta de actividades. Vamos a hablar sobre la inflación en Colombia en los últimos 5 años, la inflación por regiones, el índice de desempleo, Producto Interno Bruto en Colombia, a nivel general y en las regiones, y vamos a hacer también una serie de conclusiones. Durante el desarrollo de este trabajo, fuimos dejando todo plasmado en un acta. Inicialmente se tomó la iniciativa por el grupo principal de ubicar a los compañeros con los que íbamos a trabajar. El grupo fue creado el día 23 de mayo de 2023. Duramos un proceso aproximado de 24 horas conformando el grupo para al finalizar, al final quedó conformado de la siguiente manera: Héctor Alfonso Aponte Rojas, quien les habla, Dayana Pérez Barraza, Esteban Bayer, Mayra Alejandra Jaraba y Cata Bayona. En este grupo, pues, tengo el honor por parte de los compañeros de ser el coordinador del grupo. Se deja claro que todas las actividades se fueron compartiendo de manera oportuna para que tuviéramos conocimiento del avance de la investigación de cada uno. No se trabajó en ningún momento de manera individual. En el acta podemos observar los pantallazos, los soportes de WhatsApp, donde cada compañero iba aportando sus ideas y nosotros le íbamos replicando, haciendo comentarios, críticas constructivas de ser necesario. El día 25 de mayo de 2023 se hizo una primera videoconferencia donde se conocía la guía, se socializaba la guía para verificar que estuviéramos coordinando de la manera adecuada. También se anexa pantallazo donde participamos todos los integrantes y continuamos compartiendo nuestras ideas de acuerdo a la guía anteriormente mencionada. Eso está plasmado en el acta de acuerdo a lo que ordenaba la guía. Ya para entrar en materia, vamos a hablar entonces del primer punto. El primer punto es sobre la inflación en Colombia en los últimos 5 años. De acuerdo a las indicaciones del tutor, para este trabajo hicimos tablas, gráficos que pudieran orientar al lector sobre los datos aquí mencionados. Inicialmente, hacemos una tabla general donde damos a conocer cómo fue el comportamiento o los resultados finales de la inflación en Colombia en los últimos 5 años, siendo el 2018 3,18, el 2019 3,80, 2020 1,61, 2021 5,62 y 2022 13,12. De igual manera, anexo a la tabla, esta información se plasma en una gráfica que nos ayuda a entender de una mejor manera cómo fueron esos cambios que se presentaron durante este periodo analizado, en el cual podemos observar
que el año 2022 fue el que se presentó con mayor inflación, en contraste con el año 2020, que pues de los 5 fue el de menor inflación. Quiero hacer pues la observación a continuación sobre esos 2 años. Aquí podemos ver la inflación a nivel general desde el 2018 hasta el 2022, pero vamos a hacer énfasis en esos 2 años que fueron los que tuvieron unos comportamientos, digámoslo así, que fuera de lo normal. Aquí podemos observar el 2022 comparado con el 2021, tuvo un aumento del 7.5%, es decir, una diferencia del 7.5%. Tengamos en cuenta que en el 2021 la inflación fue del 5.62 y para el 2022 el 13.12. Entonces hubo digamos que un cambio fuerte en ese año. ¿Qué situaciones pudieron aportar para que se dieran estos cambios? Realmente muchas, pero pues en este caso vamos a nombrar las más importantes, entre las cuales tenemos el aumento en el precio del dólar. En el 2022 vimos que el dólar tuvo unos comportamientos bastante elevados, ¿sí? ¿Y eso qué logra? Que nuestra moneda local, el peso colombiano, pierda valor frente al comercio internacional. Por lo tanto, disminuye el poder adquisitivo de la población y dificulta la obtención de materias primas para la producción. Esto hace pues que los precios se eleven. Una de las razones por las que el dólar también tuvo, digamos que ese comportamiento al alza, fue por el tema de la incertidumbre política que el país presentaba en este año. Otro factor importante a tener en cuenta en cuanto a la inflación tan alta en el 2022 fue los conflictos internacionales, como lo es la guerra entre Rusia y Ucrania, que pues afecta la economía a nivel internacional, especialmente por el tema del petróleo. Tengamos en cuenta que el petróleo pues no afecta solamente a los que conducen vehículos, sino que en los vehículos se transportan materias primas, se transportan productos. Entonces, de acuerdo a este conflicto, pues eleva los precios en todas las áreas. Y pues también en el caso de Rusia y Ucrania son países que se destacan por ser principales productores de fertilizantes e insumos para la parte agrícola y pecuaria, y pues esto hace que sea un poco más difícil conseguirlos a la hora de producir en Colombia. Ese sería el segundo factor importante. Y un tercer factor que tuvo influencia en la inflación del año 2022 fue el aumento de la demanda. Tengamos en cuenta que veníamos de unas restricciones debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y pues en el 2022 muchas de estas restricciones ya se quitaron por parte de los gobiernos y pues volvimos, entre comillas, a la normalidad. Esto hace que la población salga con esa sed de adquirir productos, de adquirir servicios que durante ese periodo no se podía. Entonces, esto dispara inmediatamente la demanda. Y si tenemos en cuenta que hay una alta demanda, pero con una oferta casi que igual o, digamos, muy baja, pues obviamente hace que los precios inmediatamente se disparen. Entonces, estos serían algunos de los factores que tuvieron influencia durante ese periodo. Aquí podemos observar un gráfico donde nos muestra los comportamientos. En la primera, de color morado, vemos que es como lo que se debería mantener, ¿cierto? Un equivalente entre los precios y el Producto Interno Bruto. En la línea verde nos muestra el comportamiento que hubo en el 2022. Los precios elevados y el Producto Interno Bruto se mantuvo o casi que bajó, ¿cierto? La producción y la demanda estaba súper disparada. Por eso vemos un desequilibrio ahí en esa parte. En la gráfica general también podemos observar que el año que tuvo menor inflación fue el 2020, que es el contraste que encontramos aquí en este año.
vemos que frente al 2019 se notó una gran diferencia y frente al 2021 también hubo una disminución de 2,19 frente al 2019 y de 4,01% frente al año 2021. Ahí en la gráfica podemos observar claramente esos movimientos. De acuerdo al análisis que nosotros realizamos, que todo el equipo realizó, pudimos concluir que uno de los factores importantes, igual, como en la explicación anterior, pues hay varios factores, pero el que más logró tener influencia sobre esta baja inflación en el año 2020 en Colombia fue precisamente la pandemia del COVID-19, que afectó pues a nivel mundial, pero pues en este caso el análisis de Colombia, notamos que hubo una disminución en la demanda de productos como el turismo, las comunicaciones, bares, restaurantes, vestuario, educación y pues también, pues ya digamos que en ese tiempo la gente no tenía la necesidad o no podía adquirir estos productos, no le interesaba porque las preocupaciones eran otras. Y también la pandemia hizo que hubiese mucho desempleo. El desempleo pues obviamente afecta directamente la capacidad adquisitiva de la población. También se afectó obviamente la capacidad productiva, pero no hubo digamos que o sea, no se notó bastante porque pues se bajó la capacidad productiva, pero no habían personas que quisieran comprar esos productos, entonces por eso realmente no hubo un gran cambio en esa parte. Y en la gráfica pues podemos ver que la demanda en este caso está nivelada entre productos y precios. Ya esta gráfica es un poco más normalizada. De pronto, aquí en esta tablita podemos observar cada uno de los sectores que en estos años tuvo mayor influencia. En el caso del alojamiento, agua y electricidad, en el 2020, 1,81%, alimentos y bebidas, 4,80%, transporte, 1,35%, restaurantes y hoteles, 3,43%, bienes y servicios diversos, 2,52%, educación, 7,02%, que fueron los comportamientos de porcentajes que tuvieron cada uno de los sectores. Y algo que notamos en esta tabla, precisamente con relación a lo explicado anteriormente, son estos ceros, estos unos, que son unos porcentajes muy bajitos que representaron en esas fechas. Y aquí tenemos la tabla estadística correspondiente al año 2022. O sea, estos resultados que se muestran aquí en la tabla anterior, los vemos reflejados ahora en la tabla estadística que les estamos presentando en este momento. De igual manera, pues vemos los números tan altos que podemos ir bajando un poquito la presentación, compañeros, tan amables, al 2022, la siguiente hoja. Perfecto. Entonces vemos que hay un cambio notable en esos índices, en esos porcentajes. Miremos, por ejemplo, muebles y artículos del hogar. ¿Sí? Muebles y artículos del hogar en el 2022 tenemos un 18,25%, comparado con el 2020, en el que apenas teníamos un 0,96%. Y así, por lo general, todo este tipo de sectores fueron teniendo unos cambios drásticos. Y también, pues, esta tabla, me ayuda, compañera, bajando un poco más. No, la anterior, donde está la gráfica del 2022, abajito de la tabla. Pues también acompañamos esta tabla con exactamente, con la gráfica y vemos que hay unos cambios ahí, las barras azules nos indican los comportamientos de cada uno de los sectores. Eso sería, digamos que a nivel general, la explicación de cómo se ha comportado la inflación en Colombia durante los últimos 5 años a nivel general. A continuación, mi compañero Esteban nos va a compartir la otra parte de la investigación que va enfocada a cómo se comportó la inflación, pero en las diferentes regiones de Colombia. Compañero Esteban, continúe, por favor. Claro que sí. ¿Puedes bajar la presentación? Ok, listo. Entonces continúo. Entonces tenemos que el índice de precios al consumidor para el mes de abril del presente año
presentó una variación del 0,78 comparado con el mes de marzo de este mismo año. Lo que nos da a entender entonces, o lo que nos indica, es que estamos sobre el promedio nacional. Como claro ejemplo, vemos entonces de manera individual, ¿puedes bajar otro poquito? Podemos ver entonces de manera individual la variación del IPC, las que subieron y las que estuvieron pues por debajo del IPC. Ahí en la tablita pues que estamos observando, la que vemos de colorcito verde, puedes bajar, que es la número 4. Vemos entonces que el alojamiento fue una de los productos que interpretamos aquí de manera más variable o dinámica dentro del IPC, el alojamiento, agua, electricidad y gas y otros combustibles. Entonces, en el cuadrito de abajo vemos que Cúcuta, puedes bajar, que tiene una población aproximadamente de 710.000, 730.000 habitantes, según el DANE, seguida de Riohacha con 0,96 y Cartagena de Indias con el 0,94. Y la ciudad menos afectada es Ibagué con un 0,21%. En la variación de la inflación, entonces podemos tomar como ejemplo, para el mes pasado, es decir, marzo, Ibagué estaba en una de las tasas más altas, con un porcentaje del 1,30, superando en 0,18% a Cúcuta. Es decir, que mes a mes una ciudad o puede estar en el top 1 o en el top 10. Recordemos entonces que las causas de la inflación varían de acuerdo como pueden ser afectadas o influenciadas por diversos factores. En la demanda agregada, si supongamos X ciudad supera la capacidad de producción de bienes y servicios, los precios pueden subir. ¿Puedes bajar un poquito la presentación? Los costos de producción, podemos decir entonces que al cargarle o al adicionarle valor a los consumidores para suplir estos aumentos o los aumentos de los precios. Los factores externos o los factores globales, el cambio de divisas, el cambio de precios internacionales de los productos básicos, pues también generan o causan la variación de los diferentes productos y del IPC. Entonces, yo creería que los factores externos o globales pueden afectar de manera muy significativa a los diferentes países, regiones o en este caso pues a nuestro país. ¿Puedes bajar más la presentación? Entonces pues para concluir pues opino que primero cualquier ciudad o país desearía tener una inflación estable para poder tener un poder adquisitivo sobre sus ciudadanos. Como segundo punto, pues en nuestro caso, el Banco de la República es la que mantiene el objetivo establecido para mantener la estabilidad económica. Y tercero, de lo corrido del año 2023 hemos visto claramente las variaciones del aumento del índice de precios al consumidor, principalmente en los alimentos y los servicios públicos, que es de lo que la mayoría de las personas, gente o ciudadanía en común se quejan. Y como cuarto, los colombianos no hemos visto la gran aceleración de la inflación en nuestro país. A pesar de los esfuerzos que hace el Banco de la República, quien es la entidad política monetaria en Colombia, y los esfuerzos que hace por la regulación de las tasas de interés y las medidas que ha tomado por tratar de mantener la estabilidad económica en el país. Entonces, pues ya para finalizar el 23, va a ser un difícil reto para el control de la inflación.
a pesar de los esfuerzos y las medidas que se tomen. Política, el devalúo de nuestra moneda y la volatilidad de los precios internacionales son el mayor desafío para lograr la desaceleración de la inflación. Le doy paso a la compañera Catalina con el siguiente punto. Gracias Esteban, y permítame un momento, compañera Catalina, quisiera hacer un aporte para redondear el tema de la inflación, ya para cerrar. Tener en cuenta que la inflación en una economía es de vital importancia, o sea, no se podría llegar a un punto de inflación cero. Debería haber inflación en cualquier tipo de economía de cualquier país, pero el margen de inflación sano que un país podría llegar a manejar podría estar entre el 3, máximo 4%, que es una condición manejable. Vemos que, según la explicación que dábamos aquí anteriormente con el compañero, en los años 2018, 2019, incluso 2020, podemos decir que Colombia se mantuvo en unos niveles de inflación sana. Pero ya en el año 2021, 2022, incluso 2023, que para lo que va corrido del año ya tenemos un promedio de 12,82% en inflación, entonces ya estamos superando lejos ese límite del 10% que ya se comienza a ver muy afectada a la población. Eso era como para concluir pues la explicación acerca del tema de inflación. Siga, compañera Catalina, muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahí la escuchamos, compañera. Sí, claro. Perfecto. Disculpa, la compañera Catarina me está escribiendo por WhatsApp que tiene problemitas con la conexión de internet. Entonces, esperé un momentico para ver si se la arregla, porfa. Chicos, pues si quieren sigo yo y luego que vuelva Karina. Sí, claro, Sí, compañera, me parece muy bien. puede ser, mientras que ella se arregla la conexión. Catalina, ¿nos escucha, Catalina? Sí, pero si quieres, dale continúa y yo ya soluciono mi problema de conexión. Porque Listo, definitivamente gracias. no se puede. Qué pena. Tranquila, no hay problema. Entonces continúa la compañera Dayana haciendo aporte. Como lo dijimos inicialmente, tutor, pues no hay ningún inconveniente en hacer este tipo de cambios, porque como les digo, todo el equipo está preparado para abordar los diferentes temas de la exposición. Entonces, a continuación, va la compañera. Mayra. Buenas noches. Yo les voy a estar hablando sobre el PIB en Colombia, lo que ha representado las cifras, cómo nos ha afectado y favorecido en Colombia. Entonces, a continuación, vemos la tabla de los últimos 5 años de lo que ha sido el PIB en Colombia en los últimos 5 años. Entonces, podemos ver desde el 2018 hasta el 2022 y podemos evidenciar que en el año 2020 tuvimos un porcentaje de menos 7,30%. Es decir, este fue el PIB más bajo que hemos tenido en Colombia en los últimos 5 años. Y el más alto fue en el 2019 con un porcentaje de 3,20%. A continuación lo podemos ver en esta gráfica, donde se evidencia el año que tuvo el incremento del PIB, que fue en el 2020, y el más bajo. A continuación podemos ver un gráfico que representa efectivamente el porcentaje del PIB, pero ya en porcentaje. Entonces en el 2021 tuvo el 11%, en el 2022 tuvo el 8%, en el 2018 2,60%, 2019 3,20% y 2020 menos 7,30%. Esto enlazándolo con lo que acabamos de hablar sobre la baja que tuvo el PIB, que esto representa amenaza en la economía, ¿no? A continuación vemos el análisis comparativo del PIB por regiones en Colombia. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos seleccionando cada región, como el mismo trabajo nos lo indicaba, región Atlántico, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazona, con los años, desde el 2018 hasta el 2022.
encontrando efectivamente que el año 2022 fue un año donde por efectos de pandemia el PIB tristemente tuvo consecuencias en lo que hoy estamos viendo, que es el alza en el PIB y todos los impuestos. Acá podemos ver el total del PIB por regiones. Entonces, la región que tuvo el PIB más alto fue la Atlántica y la más baja fue la Pacífica. Esto también incluye y tiene que ver mucho con la economía y cómo se mueve la economía en este tipo de regiones. Entonces, claramente el área pacífica y la región pacífica es un área que todavía necesita pues más apoyo por parte del gobierno. A continuación vemos el PIB por industrias y en las manufactureras. Entonces, igualmente lo hicimos por región Atlántico, Pacífico, Andina, Orinoquía, Amazona. Y aquí podemos ver que la más baja fue la Amazona. La Amazona estuvo muy, muy, muy baja todos los años. Y la más alta que tuvimos, lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica, y fue la Atlántica, igualmente la Atlántica. A continuación vemos la reparación, el PIB en reparación de vehículos automotores. Entonces aquí podemos evidenciar que también tuvo un incremento efectivamente en el año 2020 y ya como lo habíamos mencionado antes, por el año 2020 COVID de la pandemia, fue el año más bajo en cuanto a reparación de vehículos automotores relacionados con el PIB. Y vamos a continuación con mi compañera Dayana. Buenas noches. Voy a hablarle cómo ha sido el PIB en mi región. Actualmente vivo en Barranquilla, como le estaba comentando. Y en septiembre del 2021, en el distrito de Barranquilla, creció un 3% anual, corroborando la prescripción de recuperación económica en la ciudad. En esta recuperación fue fundamental la flexibilidad de aforos al 75% de capacidad para septiembre y los avances en la vacuna en esa fecha, acercándose al 70% de su población con al menos una vacuna contra el COVID en esos meses. Bueno, el incremento moderado en el PIB distrital percibió en el mes de septiembre se aplica por resultados mixtos en los principales sectores de la economía local, mientras que en unos registraron crecimientos notables, en otros mostraron desaceleración y algunas persisten con marcadas contrataciones. También Barranquilla estuvo también cerca de llegar a niveles económicos y sociales prepandemia. En el proceso de reactivación de la capital del Atlántico se manifiesta que en los principales indicadores económicos estaban acercándose a niveles del 2019 y que la percepción ciudadana frente al futuro está mejorando. Porque, Barranquilla redujo su desempleo actualmente en un 10.4% y consolida indicadores positivos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Digamos que la tasa del desempleo de la ciudad disminuyó 1,248% en el último trimestre del 2022 en comparaciones con el mismo periodo del 2021. También la pobreza extrema sigue en descenso y registra el valor más bajo de desigualdad comparada con las principales ciudades del país, con un coeficiente de Gini de 0,47. Barranquilla pasó de 81.000 desempleos para el cierre de 2021 a tener 69.000 en el último periodo.
un reflejo importante del buen momento y digamos que dinamismo en la ciudad. En cuanto al número ocupados en Barranquilla y su área metropolitana de 835.000 entre 2021 a 910 en 2022, lo que presentó un incremento de 75.000 trabajadores. Es el sector con mayor crecimiento, fue manufacturado pasado de 80.000 ocupados a 104.000 en un año, seguido del sector de alojamiento y servicios de comida, que pasó de 64.000 empleados a 74.000 en el el tercer y sector mayor movimiento. El crecimiento fue el inmobiliario y que aumentó en 8.000 ocupados, y este es el último, va de la mano de las cifras positivas reportadas por Camascol sobre la venta de vivienda de nuevo a nivel local. Digamos que combatiendo la desigualdad en los últimos 10 años, la evolución de los niveles de ingresos de los hogares a promedios ha crecido un 33.5% en Barranquilla, cifra en que está ubicada dentro de las 3 ciudades más que ha crecido en esta materia. Bueno, ahora la dejo con mi compañera que ha tenido un poco de problemitas con la conexión. Catalina, Catalina. voy a hacerlo sin video porque al parecer así me funciona mejor. Ya no se me ha vuelto a parar más la imagen y demás y te las pude escuchar bien. Listo. Entonces, Perfecto. vamos a ver todo el tema de desempleo. Para este punto, utilizamos la gran encuesta integrada en los hogares que realiza el DANE, y los años que escogimos fueron del 2018 al 2022, donde podemos ver que para el año 2018 teníamos una tasa de desempleo del 9,7, para el año 2019 10,9, para el año 2020 15,9, para el año 2021 13,8 y para el año 2022 11,2. Como podemos ver, para los años que se alzó, que subió esta tasa de desempleo, fue en el 2020 y 2021, que pues como todos sabemos fue por el tema de la pandemia, todo el tema pues por contagios y demás, entonces tuvimos que realizar aislamientos preventivos y esto generó que muchas personas quedaran sin empleo. En cuanto al tema del desempleo por regiones, podemos ver que también hicimos el análisis con esta encuesta que realiza el DANE, tomando las diferentes regiones que están en el país, como se enuncia en la siguiente tabla. Entonces, también tomamos los 5 años anteriormente utilizados para la región Caribe, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía, Amazonía y singular, y Bogotá, que por ser capital la trabajamos por aparte, donde podemos evidenciar que la región con más alta tasa de desempleo es Orinoquía, lo cual se origina especialmente en Arauca, en el departamento de Arauca, y una de las causales más grandes por la que se genera este desempleo es porque es zona fronteriza, con todo el tema de la llegada masiva de extranjeros. Adicionalmente, este es uno de los puntos más críticos en cuanto al tema de grupos armados. Esto genera que pues la tasa de desempleo sea alta. Listo, seguimos con el departamento, la ciudad que escogimos. Podemos verificar o revisar que pues nosotros escogimos Bogotá. En Bogotá pues la tasa de desempleo en su nivel más alto también fue en el 2020,
que estuvo 18,5, también se debe a la causal de COVID-19. Las clases de desempleo que tuvimos fue estructural, pues se da por el cambio de las actividades económicas en las empresas y consumidores, como por el cierre de la pandemia. También tenemos una friccional. Se evidencia la problemática de las condiciones laborales en muchas entidades por el no apego a la norma para maximizar ganancias sobre el recurso humano. Y cíclico lo encontramos en la deceleración económica mundial y la, perdón, me estoy ahogando un poco, recesión más evidente de la historia moderna de Colombia, también la razón de la pandemia por el COVID-19. Básicamente todo se da, digamos que el nivel más alto del desempleo se da pues por todo el tema del COVID, todo el tema del aislamiento preventivo. Les dejo con mi compañera Dayana. Ok, las conclusiones, bueno, serían los datos, se presentan como un gráfico estadístico, que es todo lo que nuestro compañero Héctor nos comentó al principio de la exposición, donde se encuentran los datos. Podemos observar las gráficas que se mostraba el periodo de observación y mostrar el índice más alto que se presentó en el 2022, que fue una diferencia de 7,5%. También nuestra moneda local pierde su valor frente al comercio internacional. Aumentó la demanda por ser el año post-pandémico, cuando se levantó las restricciones de circulación y el país vuelve a la normalidad, que se fue, digamos que ya se fueron organizando más en los trabajos, que por temas de la pandemia hubo mucho desempleo y ya nuevamente está volviendo a la normalidad. Por parte del gráfico genera de 5 años muestra claramente que en el año menor inflación fue en el 2020, que también se destaca como lo más baja de la década del 2000 y en la historia estadística del DANE a la fecha. En comparación con el año anterior, del 2019, la disminución es de 2,19% y en acompañamiento con el próximo año, el 2021, que es de 4,01%. La inflación está cerca del promedio en este tramo y hay varias ciudades. Considerando que en marzo estas ciudades mencionadas fueron ligeramente superiores, es decir, en conjunto el descenso ha sido el 12,8% y décimas menos que el mes pasado. Por ejemplo, en la ciudad de la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, la inflación es la relativamente baja, mientras que en la región fronteriza, Cúcuta, es más alta. Otro aporte que quería colocar, que la tasa de desempleo bajó 2 puntos porcentuales, pasado del 13,7% en 2021 a 11,7% para este año en Barranquilla. Bueno, Barranquilla ya mantiene su tendencia en disminuir la tasa de desempleo y continúa fortaleciendo su mercado laboral. Puede seguir nuestros compañeros para que quieran colocar otro aporte más. Bueno, gracias compañera. Mayra. Sí, bueno, yo quiero como aportar y ya para cerrar en conclusión, y es que, bueno, a lo largo de este trabajo pudimos ver y como entender un poco lo que es la economía, la importancia de cómo el gobierno estipula ciertos parámetros para que la economía, digamos que no decaiga, ¿sí? A pesar de la inflación y que realmente es un trabajo en el cual nosotros como ciudadanos también estamos involucrados y como estamos involucrados, de pronto suena un poco política, pero tiene que ver mucho con la política. Entonces siento que en este trabajo y con todas las encuestas, todo lo que investigamos, es como ser más conscientes de lo que es la economía realmente
de su alza, su baja, de lo que implica una pandemia, de lo que implica sucesos y situaciones que están fuera del alcance humano y que a lo largo de que pasan los años es como poder ser conscientes de lo que está pasando y asimismo informarnos, no solamente en un trabajo, sino también en todo lo que podemos tener a la mano para asesorarnos. Entonces, eso era. Bueno, yo creería que ya así estaría bien, esa sería toda nuestra exposición. Mm, Haciendo, digamos que un comentario final, aunque nuestra investigación estuvo basada, digamos que en los últimos 5 años, se debe tener en cuenta que pues actualmente las cosas tienden a mejorar, eh, proyectado para que en el 2023 el PIB tiende a subir, según cifras del DANE. La idea es que en el 2023 haya una mejora aproximada del 0,7% y también se tiene programado para que la inflación en el 2023 termine sobre un índice de 9 aproximadamente y con una meta al 2024 de nivelarla a un 5%. Esa sería como una conclusión final para cerrar la exposición. Dar las gracias al Politécnico por permitirnos a nosotros los estudiantes abordar este tipo de temas tan importantes para cada una de nuestras carreras. Gracias al tutor que nos dirige pues eh, en esta materia y pues a cada uno de los compañeros de este grupo, el compañero Esteban, Dayana, Mayra y la compañera Catalina, que cada uno hizo su aporte muy valioso. En la exposición de pronto tuvimos un poco de problemas con la conexión, pero quiero dejar claro y resaltar que todos aportamos equitativamente para el éxito de este trabajo. Muchas gracias, tutor, muchas gracias, compañeros, y les deseo una feliz noche. Por último, quiero aclarar que la compañera Catalina. Catalina presenta demasiada irregularidad con la conexión. Entonces, para que la profesora lo tenga en cuenta, que ella sí participó. Igual vamos a dejar el chat, una captura del chat de WhatsApp donde ella dice que tiene problemitas con la señal. Y también lo plasmaremos Gracias. en el acta de actividad. Bueno, gracias. Bueno, chicos, gracias.